Hola a todos y todas, soy Rafa Yepez y con este vídeo vamos a avanzar otro poquito en la teoría musical. Para la preparación de los contenidos estuve viendo otros vídeos para no caer en hacer lo que todo el mundo hace y dice. Estuve viendo vídeos de Jaime Altozano y me daban ganas de hacer un poco de salseo, pero he de reconocer que es un gran músico y que es muy inteligente. Pero si tuviera que ponerle algún pero es que se basa solo en la práctica y parece que reniega de la teoría. La ley de la música es, si suena bien, a la mierda con la teoría. El conocimiento teórico, saber por saber, también puede ser muy gratificante y él todo lo lleva a la práctica. Él te explica el cómo, pero no te habla del por qué. Hoy te voy a hablar de lo que muy pocos conocen y nadie se atreverá a contarte. Hoy te voy a revelar la gran mentira de los modos griegos. Lo primero que tenemos que tener claro es que escala y modo no son exactamente lo mismo. La escala es la ordenación de los sonidos en sentido ascendente o descendente y el modo se refiere a la distribución de tonos y semitonos entre esos sonidos. Debemos diferenciar además el sistema modal del sistema tonal, que tienen leyes musicales diferentes. El sistema tonal es una evolución histórica del sistema modal. Además tenemos el sistema serial, pero en esos jardines no me voy a meter en este vídeo. A veces veo gente que quiere mezclar un sistema con otro, queriendo componer obras modales y tonales o tonales y seriales, pero esto es un poco absurdo. Históricamente, la utilización de un sistema implica la superación del anterior. El sistema modal es predominantemente lineal, melódico, mientras que en la tonalidad predomina la verticalidad. La modalidad es el sistema de toda la música antigua y de algunos estilos de los siglos XIX y XX. La modalidad va desdibujándose a lo largo del siglo XVI y es ya en el siglo XVII cuando se impone la tonalidad. Además, la modalidad se extiende por la música de culturas no occidentales como la música china o la música árabe, pero ahí tampoco voy a entrar hoy. En este vídeo te conté que la tonalidad se basa en una serie de leyes de jerarquías de unos sonidos sobre otros. Luego lo ves, ¿vale? Estas leyes generan una serie de progresiones armónicas que continuamente se van repitiendo a lo largo de la música tonal. La modalidad no se basa en jerarquías como la tonalidad, sino que se basa en relaciones de intervalos entre los distintos sonidos. Hay un sonido más importante que funciona como un centro de atracción, pero no hay jerarquías entre el resto de sonidos. En la tonalidad, al hablar de centros de atracción, se piensa más en acordes que en sonidos aislados. Además, el movimiento de los sonidos en la música modal es más libre y las relaciones entre los sonidos son más variadas. Vamos a ver ya qué es eso de los modos griegos. Pero antes voy a hacerte una aclaración. Cuando hablamos de Do mayor te estoy dando dos informaciones. Una, que el tono es Do, y dos, que el orden de tonos y semitonos de los sonidos de su escala es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y si hablamos de mi frigio, el tono es mi y el orden de tonos y semitonos de los sonidos de su escala es semitono, tono, 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 semitono, tono, tono. Así, combinando tonos y modos, podríamos obtener casi infinitas escalas. Lo que conocemos hoy día como modos griegos no tiene mucho que ver con la teoría musical de la antigua Grecia, pero sí es verdad que todo surge allí. Por un lado, los griegos tenían una sutileza melódica que se perdió posteriormente, ya que utilizaban intervalos inferiores al semitono.
Por otro lado, la base de su sistema musical no era la octava, como el nuestro, sino el tetracordo descendente, que estaba formado por dos sonidos fijos, los de los extremos, y dos sonidos móviles, los interiores. Según cuáles fueran los intervalos entre estos sonidos, tenían tres géneros: diatónico, cromático y enarmónico. Jaime Altozano dice que los griegos solo utilizaban escalas con sonidos inferiores al semitono, y no es cierto. De hecho, el género diatónico, el que el tetracordo está formado por dos tonos y un semitono, es el más antiguo de los tres y procede de la época clásica. Los otros dos géneros, el cromático y el enarmónico, son ya de la época helenística. Posteriormente se amplía el sistema, yuxtaponiendo dos tetracordos. Esto da lugar al heptacordo conjunto, donde ambos tetracordos comparten una de las notas fijas, y al octacordo disjunto, donde no comparten notas los tetracordos. Por otro lado, los términos dórico, frigio, lidio, mixolidio se utilizaron de forma diversa en los distintos tratados griegos. Se utilizaron como tipos de música asociados a las distintas regiones, pero también se utilizaron para designar a estos modos distintas características asociadas a los estados anímicos, lo que se conoce como la teoría del ethos. Además, no hay unanimidad en la terminología, y lo mismo se hablaba de armonías que de tonoi, tropoi, aspectos de octava. Los modos actuales, aunque reciben nombres griegos, proceden realmente de los modos eclesiásticos medievales. Estos últimos se crean para facilitar la clasificación del repertorio del canto litúrgico medieval. Aquí reconocemos 8 modos, diferenciados por la posición de los tonos y semitonos en una escala diatónica construida a partir de una nota final o reposo. Hay 4 modos auténticos y 4 plagales, y estos últimos comparten la misma nota final que su homónimo auténtico. El nombre simplemente designa el número de orden que ocupa cada modo. Estos modos no hay que entenderlos como alturas fijas, sino que en la práctica eran transportables para acomodarlos a la interpretación. Por ejemplo, un introito escrito en el modo primero podía ser interpretado más agudo o más grave dependiendo de las posibilidades de la escola. ¿De dónde viene entonces la confusión con la teoría de los modos griegos? Pues resulta que hubo autores en el siglo X que utilizaron los términos tonoi o armonías para referirse a los modos eclesiásticos, y así hablaban de modo dórico para referirse al modo protus o modo primero, hablaban del modo frigio para referirse al modo deuterus, y así sucesivamente, y no eran para nada equivalentes. Los modos 1, 3, 5 y 7, protus, deuterus, tritus y tetrardus, los denominaron como dórico, frigio, lidio y mixolidio, y a los modos 2, 4, 6 y 8, que son los relativos plagales de los anteriores modos auténticos, los denominaron con la misma terminología griega, pero añadiéndole el prefijo hipo. En este sistema no hay modos con finales en la, si y do. Tenemos que avanzar hasta el siglo XVI para que el teórico Glareanus, en su tratado Dodecacordon, establezca un sistema de 12 modos, incluyendo los modos auténticos y plagales con finales en la y en do, que los llamará eólico y jónico. El modo de si o modo locrio no aparecerá hasta ya bien avanzado el siglo XIX. Glareanus añadió los modos de la y de do porque en la práctica se utilizaban, aunque como modos transportados, pero la aparición del modo locrio o modo de si surge de una forma más artificial, para crear un modo a partir de cada uno de los 7 sonidos naturales de la escala diatónica. ¡Ea! Ya puedes imaginarte que no todo es tan simple como decir que si suena bien a la mierda con la teoría.
Ya sea porque lo que se componga esté fundamentado en un conocimiento teórico o porque nos salga por intuición, la música actual es fruto de la evolución de la música de los últimos 2500 años. Si te ha resultado interesante el vídeo, dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y escríbeme abajo algún comentario que me motive a seguir haciendo vídeos para ti. Nos vemos pronto. Adiós.